Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo un nuevo arquetipo para Caballero de la Muerte que es Deca Rainbow, pero no Rainbow de runas, sino Rainbow de hechizos. Así es que para poder diferenciarlo, lo he bautizado como Deca doble Rainbow, doble arcoiris. Fijaos que llevamos una absoluta pasada de cartas de la nueva expansión. Bueno, aquí no se ven marcadas, pero vamos, llevamos una copia de esto y otra copia de esto. Y es que este mazo es el que más cartas bufadas, recién bufadas, lleva, ¿no? Ayer bufaron botones, cuesta 1 de mana menos. Era 5-5-5, muchísimo mejor el hecho de que cueste 1 menos pese a las estadísticas, porque lo que te interesa es el grito de batalla. Robas un hechizo de cada escuela de hechizos. Y precisamente el que sean diferentes escuelas de hechizos es una de las temáticas, Rainbow, ¿no? Y luego ya tenemos las cartas, además es el turista de Caballero de la Muerte, nos permite añadir las cartas de chamán de esta expansión, que precisamente son las cartas de la temática Rainbow, ¿no? Tenemos Estrella del Cabaret, que en esta versión no la llevamos, ¿vale? Porque el abuso de cristales no es tan importante, que reduce el 2 en 2 el coste de cada hechizo de cada escuela diferente. Pero este sí, que lo bufaron también, es otra de las cartas bufadas, que es, invocas un coste 5 y por cada otra escuela de magia que hayas jugado, invoca otro coste 5 aleatorio. Lo han bufado un cristal de mana y esto ahora mismo a tempo es un monstraco, ¿no? Esto es brutal, o sea, con que hayas casteado simplemente 2 escuelas de magia, cosa que es súper sencillo, esto es básicamente 6 de mana, 4-4, que te invoca 3 costes 5 aleatorios. Está rotísimo, básicamente. Y si el resto del mazo está bien, pues ya está, ¿no? Y también lo que llevamos es una copia de esto, talento natural. Cuenta como escuela de naturaleza, nos da naga y hechizo aleatorios, que el hechizo aleatorio podría ser otra escuela de magia más que no hubiésemos casteado. Por ejemplo, en este mazo a priori no tenemos forma de llegar a Sagrado, a Vil, a no sé qué más escuelas se me están olvidando, y Arcano, y eso. Y pues una copia de esto y nos sirve para robarlo de el botones, ¿no? Y también una copia de Magma de Malta. Un punto de daño a todos los enemigos, 3 copias, ¿no? Y es fuego. O sea, por turista tenemos 2 escuelas de magia diferentes. No vamos full diferentes escuelas de magia porque no renta demasiado, ¿vale? Canto de sirena es demasiado aleatorio, pueden salir de hechizos caros, hechizos malísimos. Esto pues bueno, en naturaleza ya sabes que te va a costar 3 y lo que te dé aquí, además de un poco de value, descontado. Y estos 2 hechizos, una copia de cada, no son del todo malos y los llevamos básicamente porque nos los robaremos siempre del botones. De hecho, botones probablemente rente de quedárselo de mano inicial, probablemente, ¿no? Y ya luego, como Caballero de la Muerte, tenemos las 2 escuelas de magia típicas de Caballero de la Muerte. Tenemos doble golpe de escarcha y doble cucurucho pocho, que de normal te renta llevarlo en el Deca Rainbow, que son de la escuela de escarcha, es típico del Deca. Y luego por profano y sangre, su escuela de magia típica es sombras, ¿no? En este caso, runas de oscuridad, sombras. Y también llevamos el hilos de desesperación, ¿vale? Pero la escuela de profano también es de sombras. De hecho, cualquier hechizo, profano. Bueno, claro, así no funciona. Pero ves, sombras profano. El coste 5 también será profano, seguramente. Ejército de muertos es profano sombras, quiero decir. Sombras. Así supongo que es más fácil ver. ¿Ves? Esto también es sombras, esto también es sombras, esto también es sombras. Entonces ya DK tiene esas 2 escuelas de magia, más otras 2 que sumas por el turista, potencialmente 3 con esta, y ya con eso está esto cargadísimo. Alguno dirá, lleva también el vigía del sol, ¿no? Si queréis, añadidlo porque va a hacer ilusión, pero a saber qué hechizo sagrado te da, ¿no? Y la idea es que el resto de cartas está muy bien de todos modos. Aparte, yo imagino que en parte esta carta la llevamos por... Bueno, la llevamos porque la robamos siempre de botones, entonces el típico efecto parches, ¿no? De que esto y esto nunca lo quieres robar antes de botones, y si lo roleas, pues perfecto, porque así mazo más pequeño, tal. En el mejor de los casos esta te da 4 cartas, prácticamente siempre te dará 2 mínimo, porque llevamos 4 de sombras
y 4 hechizos de escarcha, ¿no? Y ya luego además es el típico Deca Rainbow que está bastante bien, ¿no? Que además justamente lleva también muchas cartas de la actual expansión. Este bichito muy bueno por su coste. Eliza tochísima, bufar permanentemente todos tus esbirros un punto de ataque, muy buena sinergia con la noche de las necrófagas, 5 necrófagas que con Elisa metería en el doble, la ubicación muy rotilla, y ya luego, buen esbirro de early game, víctimas de la mina brutal hechizo, esto viene perfecto, diferentes escuelas de estas cartas de Rainbow de diferentes runas. De hecho, es la única carta estrictamente Rainbow que tenemos. Sí, bueno, esto también es muy Rainbow, pero vamos, que realmente la única carta full Rainbow de DK es el hechizo del legendario y esta. No hay ninguna que sea otra full Rainbow de llevar todas las diferentes runas de DK. A lo mejor se me olvida alguna, pero bueno, prelado muy bueno, rescatar. Y fijaos, llevamos el Cilias de grito de batalla. Me sorprendió. Supongo que es porque con este limpias más y te sanas más a corto plazo, ¿no? Entonces el otro a lo mejor te lo pueden punisear robándotelo contra enfrentamientos control tal, o la sanación no es suficiente. Este es muy tocho, ¿no? El típico de robo de vida en vestir escudo divino y sacar copia. Entonces sería doble 6-5, ¿no? Muchísima más sanación y más limpieza inmediata. El de veneno renacer puede limpiar más y tal, pero este como que es más safe a muy corto plazo. Así es que sin más vamos a jugar. Tengo además esta skin del pase de taberna. Una Noma caballero... Uy, cállate, señorita. Una Noma caballero de la muerte, que bueno, la tengo aquí aleatorio porque no soy Nomos Enjoyer, la verdad. Soy poco Nomos Enjoyer. Así es que vamos al lío, vamos a probar el doble Rainbow por runas y por hechizo. Un pícaro oponente, a ver qué tal nos va. Vigila tu espalda. Pícaro. Vale, Gorgonzormu de mano inicial imagino que renta muchísimo. De hecho está bastante bien, me lo ponen y sí, me lo voy a quedar para adentro. Me parece flipante que muchos mazos, independientemente de de que es diferentes escuelas de magia, ya llevaban esto frente al arma de 4 de maná, ¿no? El hecho de que casi siempre la tiene activa y el extra de ataque y durabilidad te interesa mucho, lo prefieres frente a tener consistencia de pillarte la otra, ¿no? Aquí la pregunta del millón es, ¿gasto esto? ¿Gasto esto? Son dos buenas preguntas, ¿eh? No lo tengo nada claro. Supongo que si fuera un mazo mucho más agresivo sí que lo haría, pero como no tengo tanta prisa, vamos a esperarnos. Por el tema de Rainbow no hay que preocuparse demasiado, ¿vale? De hecho esto por poder lo puedes jugar por coste 6 y no es horrible. Sin ninguna carga me refiero. A ver si pillamos un coste 2, que tenemos varios. Pero lo de quedarme a Gorgonzormu, por cierto, me salió distintivo. Tochísimo, ¿eh? Doble pompa y boato, Virgen Santa. Vamos a hacer ya Gorgonzormu, que me está reventando la cabeza y no quiero quedarme sin hacer nada. Y ya que esto empieza a macerar, que empiece ahí a crecer el quesico. Gorgonzormu, que es muy polivalente, encaja en muchísimos decks. Vale, robo rápido con solo 2 manás es peor que si tuviese 3. Eso al menos. El pool es distinto, ¿no? De hecho parece que no va a jugar lo que ha pillado, lo cual mejor, no hay robo rápido. O sí, sí que lo juega, sí. Ah, por supuesto. Pues eso me motiva más a lanzar esto. A ver si pillo cualquier coste 2 de los de mi deck, que no ha salido. Supongo que hago esto ya, que además esto me lo tengo ya activo. Sí, esto no tiene escuela de magia, por supuesto. Aquí el clásico orador del Sino no me habría molestado. Pero bueno, mejor esto. Mira, doble Kayamite. Cara a cara. Y su mazo que tiene muchísimo value, ¿eh? El pícaro excavar. Que perfectamente es pícaro excavar con 0 cartas nuevas, ¿eh? Las versiones optimizadas es con 0 cartas nuevas. Por poder puedes llevar maestra de la mascarada, que está graciosa. Algunas listas llevaban que si el demonio de 1 de mana de brujo. Por el hecho de que me hace doble tra de value. ¿Hago hilos de desesperación? No sé. Vale, ya la verdad es que los hilos ya empiezan a decir que entren, ¿no? Vale, ese hechizo es poco impacto directo. Pero si me está poniendo la cara fina, vamos a tirar esto, diría yo.
Esto es bastante más greedy y creo que me lo voy a jugar, ¿eh? Porque con que mate uno de estos dos todo... Y es que esta carta es muy fuerte. ¡Buah! Riquísimo. 100% worth it. Qué buena que es esta carta. Cuando hay muchos minions es normal que pase esto, ¿eh? Es que aguantarse esto es brutal. No es digno de una pirata. Pero me está reventando la boca, sí. Este es el que tenía que haber salido hace siglos, pero bueno. Vale, voy a empezar por aquí siempre. El arma de robo de vida salió. Es que es increíble. Y aquí ya puedo tirar por aquí. Y me dejo el arma equipada. Esto es solo uno. Aún así podría jugarlo la vuelta, ¿eh? La otra opción es esto. Poder de héroe. Ubicación. Dejarme el arma equipada me mola bastante, aunque trague 3 más de vida. Yo creo que sí. Y hay que empezar a usar toda esta durabilidad. Y además tengo la otra copia aquí. Habrá tiempo. Ahora el próximo turno a lo mejor voy a cabeza. Y me sano a cabeza y cosas así, ¿vale? Tenemos esto disponible, que probablemente limpie los dos. Es bastante probable que lo limpie los dos, de hecho. Botones. Botones me da el hechizo de fuego que limpiaría. Mira, aquí botones tenemos full value. De hecho, me llena demasiado la mano, irónicamente. Cucurucho, pocho, no iría face. A ver, sí, hago botones seguro por el tema de... También lo que puedo hacer es este, sí. De hecho, voy a hacer este, sí. A ver, vamos a hacer botones primero de todo, que no mileamos. Nos quedamos justo con la mano llena. Anda, mira. Los diferentes dibujitos que son los cosas estos que lleva él por el cuerpo. Nunca lo había visto. Tenemos justo 10 y la idea es que puedo hacer este, ¿no? Vamos a hacer esto primero. Y bien, perfecto. Y sí, hacemos este, ¿no? Si hubiese fallado todo probablemente habría jugado este, pero bueno. Aunque milease. Y haber tirado esto estaba bien por ya activarme este, pero bueno, la idea es no milear. Me mola no milear, tengo varias cartas bastante buenas en mi deck. Y ahora pues empezamos a recuperar vida 4 por turno con esto. Entonces pues estamos guay. Hemos jugado solo sombras. De hecho el Death Tracker me marca las escuelas de magia. Me encanta que lo hayan puesto ya, para que si llevas esto en el deck te lo identifique. Mira, voy a compartiros pantalla. Salta, Shadow. Mola. Y esto, lo del tema de Rainbow de hechizos, empezó con la expansión Titanes con Mago, ¿no? Salió Kessie Sif, la conocemos todo, el robotito, el librito de 1 de maná, el hechizo de 7 de maná, el hechizo de 7 de maná que es bastante parecido a esto. Madre mía. Aquí acaba de perder todo el tiempo de la partida. Podría tirar esto que me sano y hago otra de Value, o esto y ya juego Escuela de Escarcha. Las dos opciones están bien. Esto probablemente también lo quiero jugar. Tengo la mano muy llena, tío. Hago este y este. Venga, sí. Esto a ver si me da algo jugable. Y fíjate, como hechizo... Ah, me creía que iba a ser sombras, qué pena. Sagrado, quiero decir, al verlo de paladín. Pues nada, hacemos ese trade de Value, que me sano. Voy a milear, es lo que hay. No puedo evitarlo. Pero fíjate. Y este mazo, por cierto, es bastante midrange, ¿eh? Parece más control que otra cosa por el tema del área y tal, pero es bastante midrange. De hecho, ni llevamos, fíjate, que ni llevamos el jinete decapitado. El jinete decapitado, la cuestión es que prácticamente ninguna partida es relevante la mejora del poder de héroe con el tema de transformar la cabeza. Pero sí que es verdad que viene guay en el sentido de que pues, el grito de batalla más el poder de héroe de 3 básico está bastante bien. Pero ni en esta versión lo llevamos, ¿no? Al tener que llevar el tema de Kit Rainbow no encaja. Y además, una de las cuestiones es que si tú llevas Eliza, que te mejora todos los esbirros 1 de ataque, tu poder de héroe se vuelve bastante bueno, ¿no? El poder de héroe es un 2-1 siempre. Entonces, por eso veo bastante comprensible quitar el jinete decapitado. A ver cómo hago esto. Todavía no he jugado fuego ni escarcha. Vale, me está pidiendo que tire esto ya. Cucurucho pocho. Nada, sí hay que hacer esto ya. Se me va a morir todo, pero bueno. Otra cuestión, ¿hay algún tipo de letal por aquí? 9, no hay ningún tipo de letal. De hecho, esto lo tiro. Lo tiro. O sea, el tempo que gano es brutalísimo. Vale, ¿cómo lo hago exactamente? Mi dominio es eterno. O sea, puedo pegar aquí. 1, 2, 3. Sí, se muere todo. Y los de desesperación. Prrra.
Y tradeo, se activa, muere, se activa, muere, se activa, muere. Lo malo es que se me mueren mis renaceres, pero bueno. Es que él tenía más mesa. Me renta. ¿Qué tenía él de...? Ah, de último aliento lo que le he metido yo, claro. Y esto da igual. O sea, salen 4 minions de todos modos. Es que está brutal igualmente, ¿sabes? Es que está brutal, pese a todo. Esto, para hacerlo daño a Face, me parece bien. Tengo 100.000 cargas. Y le pego ya, porque estoy seteando letal. Y el próximo turno tengo esto. Y no hace falta cargarlo más. Es que está muy bien. Y aquí el buffo ha sido relevante. 6 cristales de maná. Justo me ha hecho que lo pudiese jugar este turno ya. Y el botones me ha robado de sombras esto, ¿verdad? Sí, me ha robado la segunda copia. Por eso es por lo que también he podido spamearlo más cómodo. Es que el botones ahora mismo está brutal, ¿eh? O sea, la cantidad de robo que te da por la cara es impresionante. ¿Has visto mi tacita de como una consola, como una Game Boy? El escorpión de acerita, que llega ya un poquito tarde. Esto además también va a cabeza, ¿eh? Se hace daño y se rinde. Pues hemos visto las cartitas nuevas en acción, el botones y el... Las cartitas bufadas, mejor dicho. Bueno, sí, que son de la nueva expansión también, que llevamos solo 2 semanas de expansión, ¿eh? Botones, pompa y boato. Tico, 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 tim. Contra druida. Vendedor de milagros, coste 1 perfecto. Eliza me la quedo siempre. Esta versión no llevamos Helia tampoco. De hecho, teniendo esto, teniendo ya Eliza, me dan ganas de quedarme esto. Pero supongo que es baiteo. Y queremos coste 2 y coste 3 casi siempre. Así es que para adentro. Talento natural, bueno. Lo castearemos en turno 3. Y ya está. A ver si me tira el bichito de coste 1 y le meto esto y se me queda perfecta la curva, ¿no? Aparte ya me dejo escarcha jugada. La cuestión es que los hechizos que llevamos de DK de base no son nada forzados. La mayoría de versiones llevaban ya esto y esto no lo voy a jugar, ¿vale? Pues no es tan valioso el jugarme la escuela de magia ni de broma para matarme el minion. Elisa está brutalísima. Mira. 20 pavos. Bueno, 60, pero con 2 distintibles. No sé si fue el Gorgonzormo. Un turno tarde, qué lástima. ¿Hago esto igualmente? Nah, esto curva mejor. Vamos a hacerlo y confiar un poquito en la carta. Consumo caótico. Curioso. Esto no tiene escuela de magia. Qué manía con que no me den escuelas de magia. ¿Qué punis hay porque yo no trade? Que me juegue el taunt. Vale, voy a tradear. Bueno, que me juegue el taunt le habría hecho esto probablemente. Pero bueno, está bien tradear y ya está. Y así no recibo daño. Está bien. Efectivamente, ahí está el taunt. Esto con poder de héroe funciona bien, por ejemplo. Niño. Nah, es que es buenísimo el kit de dragones. Es una cosa espectacular. Podría hacer estos dos, pero en mi experiencia, cuanto antes haga Eliza, mejor. Aparte que Eliza pega, ¿sabes? Tan, tan, ta, 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 tan. Tocho. Me encanta la musiquita así, rollo pirata. Tomavistas, ¿vale? Tomavistas es bastante cutre en general. O sea, si lo hace... A ver, esto tendría 3 de ataque, bastante bueno. Podría hacer tentáculo a esto, este que se quede vivo. Entonces la idea es así. El más 1 de ataque, bastante fresco. Pimba. Ahora el 1-1 de mierdecilla. Le metemos esto, consumo caótico. Me quito el 5-5, que el druida este va a tener pocos bichos más gordos. Podría haber comerciado antes, aunque no creo que hubiese habido ningún otro play mucho mejor. Víctimas de la mina. Está mejor por Resca y por el bufo. Este es molestarle. Le pongo un hechizo random. Aunque el hechizo random justamente con esto me da un poco de miedo. Así que voy a hacer esto. Que casi siempre va a ser lo mejor. Pese a tomavistas, casi seguro que era mejor esto que esto. Pero bueno. Y me ha venido bien al final el hechicito este. He jugado escuela de naturaleza y esto. Aunque bueno, evidentemente el hechizo lo quieres para robártelo de botones. Cría envuelta de regalo. Vale, golpe de escarcha. Flagelo. Flagelo me desmotiva a hacer golpe de escarcha. Pero si no tengo nada mejor en que gastar el maná, lo haré igualmente. Vale, pues ya me obliga a hacerlo. Madre mía, va full face. Y mira todo lo que me ha pasado ya de daño. Es increíble.
Esto siempre entra, porque poder de oro de 2 daños me da bastante igual. Bueno, esto lo voy a hacer siempre y en realidad me puede dar algo más interesante aún de jugar maná. Congelar, no creo que me interese. Recargar está guay. Vamos a tirar esto ahora para ver si prefiero sacar arma. Puedo empezar a pegarle cabezazos con esto. No puedo hacer arma y ¿verdad? Es que el minion yo creo que es muy importante. El robo de vida casi seguro que es más importante, sí. Me gustaría muchísimo dejar este ya en mesa. Voy a hacerlo. Merchant exclusivo. O sea, el minion en mesa es muy útil, ¿vale? Estoy lejos de morirme todavía y el minion molesta bastante. Aparte de que el hechizo que le dé puede ser bastante molesto para él. Oh, va a repetir eso el próximo turno con Tomavista. Tomavista es malo jugarlo, excepto si te enfrentas a mí. Un claro caso de otra vez me pasó. En fin. Lo utiliza simplemente para robar una vez. Sigue robando como un demonio. Más maná. Gorgonzormu encaja a la perfección. Debería de face tanquear. Tiene un flagelo. Esto se moriría. Mira, le meto otro hechizo además. Le sigo molestando. Bastante XD. Vamos, Gorgonzormu. Sí, voy a tanquear, gente. Al fin y al cabo, los hechicitos pueden ser tanqueados por aquí. Eso es durísimo, tío, que repita eso. Aunque sea simplemente armadura. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Claramente nerfear la conserje era el principal problema, ¿sabes? O sea, me está arrasando por la conserje, clarísimamente. Uf, que mi Lefi está brutal, ¿eh? Ha miliado bastante al final. A ver qué tal. Próximo turno podría hacer ya el quesico con esto. Si pone mucha mesa ahí los de desesperación, supongo. El prelado estaría bien. Ese mazo normalmente tiene pinta de ser la lista típica de dragones. Sin Ciliax y sin nada de coste alto. Full conserje, sí. Lo ha bufado estos 2 veces. Sí. Vale, puedo hacer esto y esto. Porque es destruir, ¿verdad? Sí. A ver si juega un minion más. Entonces ya puedo hacer resca y prelado. Me pillo 6 de vida máxima. ¿Me mata ya? ¿En serio? Claramente la conserje era el problema. Claramente la tenían que nerfear. Para nada todo el kit de dragones. Es que el kit de dragones es lo rotísimo por muchísima diferencia. Ya está. Si es que no paro de deciroslo en los vídeos estos de nerfeo. Y aquí se ha visto. Me ha reventado a tempo con los dragones. No tiene mucho más. Es que no hay mucho más. Ya es que Blizzard lo quiera ver y entender. Siguiente game. Caballero de la Muerte Mirror. Me da un poquito de pereza, pero bueno. Los Mirror nunca me gustan demasiado. Vale, a ver. En los Mirror, este antiagro está bien. Pero, como es Mirror, la codicia importa bastante. Entonces, como tengo 100.000 cartas de coste bajo, me quito esto y si me entra la segunda copia, las minas, el vendedor, está bien. Pero aquí lo que busco es botones y la Eliza. Busco botones y Eliza, que es lo que me va a dar mucha ventaja a la larga. Se ha quedado 3 cartas de mano inicial, miedo tengo. Y fijaos, premiado completamente. La carta que mucha gente se quedaría porque es coste 2 early game. Yo he analizado la partida y he dicho, vale, en esta partida hay cosas aún más importantes que esto en early game. Y justo en este slot me ha salido Eliza. Clave e importantísimo. Tito, tiro, titín. Lo lleva eso por Rainbow seguramente. Vale, cuestión importante aquí. Tiro esto. Hay muchas cartas que puedo top-deckear el próximo turno que habrían hecho que rentase haberme aguardado esto. Jugado esto. O sea, vendedor de milagros. Está bien, pero golpe de escarcha. Nah, supongo que si top-deckeo Gorgonzormu... Es que es un 1-1 renacer que dejo en mesa de diferencia. En realidad no. No merece tanto la pena. Voy a hacer esto. Si tuviese ya curva garantizado, pues dejo esto. Tengo más comodidad en early. Pero entre que es probable que no pille nada interesante a la vuelta y que además esto tiene mucho más value más adelante, prefiero hacer poder de oro ya.
Pero sí, él seguramente sea Rainbow como yo, solo que lleva esto, fijaos. Aquí es una alternativa más. Podéis meter este si queréis y con ese cumplí Escuela Bill. Aunque honestamente no creo que merezca la pena. La idea es que este mazo aprovechas tanto el botones como el Pompa y Boato. Con esta carta no aprovechas con el botones. Y salió la costurera. Pues mira, si hubiese dejado este en mesa, en los 1-1 pelearía aquí. Aún así sigo decente a tempo. Prefiero jugar este que es más caro, aunque no aplique el robo de vida. Por flexibilidad de maná. Pipopi, pipopi. Él tiene moneda, puede hacer su coste 4 ahora. Ahí lo llevas. Aunque no es de las cartas que se ha quedado de mano inicial. Botones. A ver cuántas escuelas de magia lleva. 3 diferentes solo. O sea, si lleva una copia de fuego o de naturaleza, pues ya la ha robado. Esto me da mucha gana porque probablemente limpie todo. Aunque al final es esto, juégalo cuanto antes. Lo de botones más de lo mismo por robar lo que me falta. Esto es que puede fallar, ese es el problema. Bueno, no, puedo hacer doble carga. No lo sé, tengo 2 de estos para con este también. Al final es lo de siempre, Eliza cuanto antes es lo mejor, ¿no? Venga, va. Vamos a dejar de rayarnos. Y voy a tradear para que no me haga trade value, aunque duele hacer ese trade, pero bueno. No hay que pensar en el tempo de los minions. Hay que pensar en el efecto permanente value infinito de Eliza. Eso es mucho más importante. Es un tránsito que tengo que hacer, jugar esto. Es como jugar Helia. Tienes que tener comodidad para jugar Helia y ya a la larga rentará. Vale, si va full Rainbow. Pues esto ahora le ha salido bien porque se le ha descontado el hechizo Bill. Y aquí esta pues no está nada mal realmente. O sea, esta es solo una versión del día 1 del parche. A lo mejor realmente sí que renta jugar con esto por el abuso de maná que te da. La cuestión es qué cartas quita, es lo de siempre. Vale, pues doble embestir está perfecto. Riquísimo y riquísimo. Aquí el haberme aguantado este. Y ahora yo tengo el efecto de Eliza jugado, que eso me da una ventaja muy buena. Próximo turno podemos hacer botones ya por fin. Víctimas de la mina. A ver, esto está también muy bien jugarlo cuanto antes. Pero sí que es verdad que este cuanto antes ya así no me robo los hechicitos estos que solo llevo una copia. El de fuego y el de naturaleza. Estaría bonito. Pipo, piro, pipim. Ya veremos, lo que más convenga. Lógicamente... Tasarian. Ah, Created by. Y yo, Tasarian. Doble mecánico este tío. Va full Rainbow, ¿eh? Me encanta que la gente haga eso. Hemos jugado 0 escuelas de magia distintas. Esto no está mal. Esto me daría el de magma, que sirve para limpiar más o menos. Es que el pompa y boato... Escúchame, que a lo mejor me voy un poco... Vale, voy a hacer este para pillarme los hilos. Que él me hace un pompa y boato a la vuelta y me lo explica, ¿eh? Me manda un poco al pozo. Sí. Y no lo he pillado. No, sí, espérate que me va a ganar él a mí. Creo que tiene las de ganar él. Supongo que debería hacer esto, porque ayuda bien a limpiar mesa. Y diría que este trade, sí, por más safe y tal. No ha jugado todavía el brebaje. El barril de lodo, mejor dicho. Que justamente los reclutas contean muy bien el barril de lodo. Barril de lodo. Ahí está. Ah, claro, eso es verdad. Bueno, pero tiene que perder tiempo en eso. Se le va bastante tiempo, no lo sé. Sí, exactamente. Tiene que hacer la segunda copia si quiere que el hit vaya a cabeza. Pero es que se le va todo el maná. Ah, no sé, aún así... Aún así me duele la situación, sí. Aquí están los hilos, bien. Bastante útil eso. Puedo hacer esto y esto, justamente. 3, 4, 5, 6. Y también podría hacer esto para cerrar. Es una opción. Voy a hacer esto primero aleatorio. Si no controlas más esbirros, más 1 de daño de hechizos. 2 más 1 de daño de hechizo. Bastante interesante esto, ¿eh? Otro de naturaleza. O sea, me vale con hacer este. Aunque podría forzar tirar escarcha ya. La idea es que me quito este por completo, aunque todos los hits irían a mi cabeza. Dejar minion es bastante útil, ¿eh? Vamos a dejar minion, sí.
La solista de mago. Esto es más 1 de daño de hechizos, así es que esto mete 3. Y mato eso. Y sí, el último aliento. Sí, por poner mesa que vaya peleando en lo suyo. Mira que esto incluso podríamos decir, no, aguántalo, que gritéalo más para el tema de daño de hechizos. Pero es que tengo un poquito de miedo a que me vaya a la mierda a tiempo, ¿sabes? Va a hacer ya el pompa boato. Pero tenemos hilos de desesperación, ¿vale? Sale casi la mesa llena, ¿no? Es el mejor pompa boato que he visto en mi vida. Menudo robo, guardia apocalíptico, AFK, que es perfecto, y este que no lo puedo limpiar. ¡Hola! En efecto, juego en modo difícil. Es increíble. Es absolutamente increíble, chavales. 5 de vida todo. ¡Madre mía de mi vida! Bueno, chavales, claramente su versión es mejor. Para nada high roleado como un demonio. Esto y esto. No, 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 que va, que va, que va. Madre mía, tío, ¿qué es esto? En fin. Es doble de esto, ¿verdad? Y no he hecho el cálculo, pero tiene que ser suficiente. Si no, me voy a la mierda. Vale, pues me voy a la mierda. Bueno, chavales. Jairolear Dungar, AFK y el dragón este de letargo. Más. Lo que no me pasa a mí. Es alucinante. Juego a Hearthstone en modo difícil. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Y ahora que tengo la atención de todos los plebs, os comento que en la tienda por fin están portándose y haciendo lo del 10º aniversario. La semana pasada dieron al Tabernero en su versión dorada, Elta, espacio, Bernero, en su versión dorada, y ahora están dando un sobre dorado aquí en la tienda, ¿vale? En Twitter lo he puesto, la gente que me sigue en redes sociales pues lo habrá visto. Y otra cuestión que también quizá os interese a muchos es que han puesto una oferta bastante curiosa y es una legendaria de la pasada expansión por 1 euro. Legendaria aleatoria del taller de Mirífico, a lo mejor a alguno os puede interesar esto, ¿no? Así es que bueno, eso. Sobre dorado en la tienda. Al parecer las próximas semanas van a seguir dando alguna cosita que otra. Lo de la esta... Ah, mira. Anda, vamos a estrenarlo, ¿no? Con el cucurucho congelado. Qué gracioso, se ha helado. Para adentro. Helado... porque está congelado o porque se está comiendo un helado. No sé, aquí el juego de palabras en español queda muy bien, la verdad. Sai helado, aquí está. Ya me he cansado de descansar. Ya me he cansado de descansar. Eso pasa a veces, ¿eh? Que estás vagueando un buen rato y dices, tú, tío, estoy hasta la polla ya de no hacer nada. Para. Botones de mano inicial y otra vez DK. Vamos a ver, no sé si botones está bien de mano inicial o no, honestamente. Lo puedo coinear, que eso está bastante fresco. Mira, no tiene un keep win rate bajísimo, olvídate. Vale, pues todo fuera. Y buscamos Eliza y más early game. Y ya, Gorgonzormu también es increíble, efectivamente. Es increíble, pero no creo que me rente coinearlo. Yo creo que haré esto en esto y aguantamos la moneda para más cosas más interesantes. Pompa y boato. Una pena que estos dos hechizos no tengan escuela. Aunque tiene sentido, la verdad. Anda, full peste. Full pestes. Vamos con esto, que pelea muy bien. 2 runas de profano. ¿Será el triple profano que os traje al canal? ¿O tendrá una runa de escarcha y será el clásico excavar pestes? Por cierto, las pestes no tienen escuela de magia, así es que con botones no te las robarías, ¿vale? El excavar no tiene... Yo habría matado a un recluta, sinceramente, porque te quitas también el último aliento, pero bueno. Y vamos a hacer Gorgonzormu, que además como tenemos bastantes cositas que hacer, podemos estar un buen tiempo que esté el queso ahí envejeciendo. Sí. O sea, el próximo turno casi seguro que prefiero hacer esto. Y así. Venga, juega Helia, hijo. Soy yo. Tengo que jugar en modo difícil. ¿Cómo no va a hacer Helia en curva? Algo... esto es muy raro.
Cucurucho pocho. Veamos. Puedo hacer esto y esto, está bastante bien. Aunque justamente con el de 4 de mana de peste me lo limpiaría todo. Y es bastante probable que lo tenga. Puedo hacer esto, el problema es que es muy difícil que consiga la kill. Pero diría que es lo mejor, ¿no? Sacrifico este y ya está. Vale. Vale. Pues ya está, ¿no? Debería de hacerlo, ¿verdad? Las cargas estas me las voy a guardar para limpiar mesa. ¡Te la voy a dar con queso! Sí, vamos a hacer aquí un poquito más el rol controlero. Esto 0 todavía. Botones. Botones... ¿Qué más jugaría con botones? Tengo la mano muy llena, ese es el problema. Coin, botones. Robo una barbaridad de cartas. Diría que me leo, pero aún así creo que me renta jugarlo, ¿no? ¿Qué me puede dar de aquí que diga, va, habría sido mejor no haber jugado botones? Nada, no se me ocurre nada. La cuestión es que tengo la mano demasiado llena, ¿eh? Sí, creo que voy a empezar por aquí y vamos a ir viendo. Y si no tengo nada mejor que hacer, entonces hago esto. Pero Tasarian está bastante bien. Venga, va, Tasarian. Tasarian está bastante fresquito. Y como él tiene resca, resucitar resca con robo de... Es decir, tiene la rata de acerita y tal. El utilizar esto para simplemente 3 face no me llama nada la atención. Tirota, torita, tori. Hemos jugado a escarcha. Por poder podría jugar esto. Esto molesta bastante y le viene muy bien. Y mete más pestecicas, más minion. Madre mía. Vale, lo que pasa es que esto ahora mismo es muy bueno, ¿no? ¿Es suficiente esto? Es la pregunta. Si no... Recibe muchísima limpieza, eso sí. ¡Ah! Y me topdequeo ya una peste. Eso hace que no pueda jugar esto. ¡Qué bueno! Vale, puedo hacer esto, poder de héroe este. Prefiero este primero. Es difícil que snipee este y pierda un daño, ¿no? Es que así tengo 2 cargas de esto, ¿vale? Esto se muere. Entonces mejor que haga así. Y creo que se limpia todo ya. ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Sí! Menos mal. Hostia, qué buen snipeo. ¡No! ¿Por qué? Hay muchas veces... ¡No! Sí, muchas veces limpia renacer. ¿Por qué no lo ha hecho esta vez? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Nada, tío. Me va a ganar un tío con un mazo del año pasado. ¡Ay, Dios, mi culo! Y por supuesto haberme robado la peste me ha reventado. Pipo, papa. Tenía que haber empezado por esto, ¿verdad? Voy a hacer el queso ya, ¿eh? Triple coste 5. Hay que poner un poquito de mesa. ¿Investir? Investir. Y doble taunt, qué bueno. Y bufa no muertos. Vale. Esto bufa este. ¡Oh! El queso Gorgonzormu distintivo carrileando. Claramente pay to win. Clarísimamente. Vale. Y fijaos como el robo de vida del prelado me viene muy bien. Del Ciliax tocho. Ciliax gordo. Vale, eso poca cosa. Me bufa ahí cositas. ¿Cómo va este? 3 ya, o sea, por poder puedo jugarlo. Lo que pasa es que ahora mismo pues tampoco me hace falta. Mira pedazo de botones. No tienen escuela, ¿verdad? No. Aunque robar ahora mismo también tiene su contrapartida. De hecho es que tengo ya mucha mesa, sí, no me interesa ir a tope. Podría hacer trade, pero es un poco de innecesario, ¿no? Diría yo. De hecho, con esto ya es más que suficiente. Puede atenazar. La muerte no se puede atenazar. Tito, tiro. ¡Ay, mierda! He perdido el bufo de este. Bueno, da igual.
¡El grito de guerra! Podría haber hecho también este que deja más mesa. Da un poco igual. De repente... El quesico brutal. Y es que el área de 2 de maná es una cosa absurda. Jugué en un área. Claramente control player. Más skill que nadie. El oponente llena la mesa ahí currándoselo, gastándoselo un montón de cartas. Guerrero de turno, Camorra. Deca. Hilos de desesperación. Impresionante despliegue de skill. Ya ha jugado la rata, así que ahora para volver a meterse en mesa le va a costar bastante. Esto es el tesoro de 3 de mana de excavar. Y a lo mejor se ha marcado una AFK Rage Quit. Es que claramente soy su versión mejorada. Esta es la versión pleb de simplemente la taberna heroica. Mínimo 3 victorias. Y esta es la versión de farmearse el evento, que en realidad también es gratis, así que yo qué sé. Esto me renta sacrificarlo a propósito para que me dé el Town de nuevo. Aunque la cuestión es, ¿tengo letal? No creo para nada, ¿verdad? 6, 7, 8, 9. Más otros 6, 15, 10. ¿Es letal? Sí. Vamos a hacer esto, for fun. ¡Por la espada de ébano! Al rico finado. Y entre esto y esto tengo daño de sobra. ¿Lo hacemos divertido? Era letal siempre, ¿vale? Era imposible que no fuera letal. Por eso lo he hecho. Mira, se buguean de locos, me encanta. Trin, ti, ti, tin. Logros con este mazo. Castear Cucurucho Pocho. Y bueno, línea del horizonte que se reabra inmediatamente y tal. Vamos al lío. Vale, tengo Vendedor de Milagros y Eliza para adentro. Me da igual que Eliza no tuviese tan buen keep win rate. Botones, está guay también, pero es que quiero algo más para early game, no quedarme demasiado muerto por atrás. Nick de solo consonantes, dorso básico, skin de farmear mucho. Huele a cuenta de bots. A cuenta de o a este es un bot o fue farmeada la cuenta por bots. Así es que, por si acaso, le vamos a pegar un reporte al final de la partida y ya que Blizzard considere si en efecto tiene actividad sospechosa que haga que parezca que es un bot. Anda, qué buen robo. Y me queda solo uno para esto. Me pone bastante triste, la verdad. Comerciamos a ver si sale algo jugable. No es exactamente lo que me refería con jugable. Y supongo que me espero, ¿no? En turno 5 ya estará activo. Y el bonus viene bien. No es solo spells, el spell de 4. Y debería dar gracias que no me ha tirado el teclado, supongo. Ah, bueno, chico, pues nada. Te me cuidas, ¿eh? Supongo que debería de tradear yo proactivamente para evitar que me haga otra vez trade value. Aunque eso sería mitigar 2 de daño a cabeza, pero así lo remato yo con este. Sí, lo voy a hacer. Sobre todo por eso, porque así con Eliza ya lo termino yo de rematar. Él no puede evitar el efecto de Eliza, no tiene efectos de transformación. Que lo copie, como él apenas juega con minions, me da igual, aunque le haga reverberaciones. Y el próximo turno forzar estos hechicitos por pompa y boato en turno 6 lo veo bastante factible, ¿eh? Si se me queda este decente lo haré. Si limpio casi toda la mesa con esto y otro hechizo lo haré. Si no, a ver si alguna combinación de esto renta también. Y para adentro. Bueno, de hecho hasta puedo tirar esto también, sí. Y jugaría 3 escuelas distintas. Pues sí. A ver si encaja. Vale, eso es bastante importante matarlo. Los hilos tienen cada vez más pinta de que van a funcionar. Doble spell de 4. A ver, se muere. Y con esto remato de todo. Perfecto, ¿no? Juego 3 escuelas, perfecto. Además esto contra él, que es solo hechizos, no va a costar muchísimo que funcione. Fijaos si ha sido relevante al final tradear, porque si no, no habría podido hacer esto. Pero no, que tengo esto, Perkin. Y ahora sombras.
Y esto está bastante cargadito. Está la de robo de vida, sin duda alguna, que este mazo va muy face. Y esto lo voy a jugar a la vuelta, ¿eh? O sea, son 4 tokens en total, bastante bien. No creo que me rente gridear más. Qué pena que congelar no le sirva, el arma le funciona igual. A ver, podría hacer esto. Nah, es que por el cucurucho yo prefiero esto ya, ¿eh? Si por un coste 5 extra, creo que es mejor hacer esto ya. A ver, vamos a pensar un poco más. Sí, es muy molesto ahora para él hacer esto. A mí no me sale AFK, ¿vale? ¡Ojo! Pero me sale Grilly. Ojo, pues está bastante bien, ¿eh? Mira, otra de las cartas bufadas. Ahora pude salir de aquí. Y el handbuff es curioso. Sacar pirata, no tengo piratas. Otra vez bufar no muerto, que en esta vez no tengo mano de no muerto. El de daño de hechizos, miedo me da eso. Aunque es demasiado pronto. Vale. Mucho abuso de cristales de maná, pero todavía no tiene para limpiar y no le queda mucho maná. El de descuento de hechizos probablemente era más duro ahora mismo. Madre mía. AFK es relevante por esta carta, tío. Ya está. Está matando a cañonazos. Eso está bien. Nada de área. Que el área con ese daño de hechizo es peligroso. Todo ese daño de burst me lo estoy ahorrando a mi cabeza. Muy bueno también eso. Línea del horizonte. Vale, vamos a ver cómo hago esto exactamente. Esto me gusta bastante. Este ahora mismo es relativamente útil. No sé si es mejor hacer esto. Supongo que sí que está bien cucurucho pocho. Protejo la mesa, que al final es más interesante luego. Sanarme, nada, está bien. Los minions vivos molan bastante. ¡Congelación! Acabamos de tirar escarcha para mi... ¡Ahí va! Acabamos de tirar escarcha para mi segundo pompa boato. Otro corocolisco. Para más handbuff. Cuando se muera Grilly. Esto no va a ser demasiado útil. De hecho, el problema es reverberaciones. O sea, prelado tengo que tener cuidadísimo de cuándo jugarlo, porque le hace reverberaciones, me lo come y se pilla una barbaridad de vida máxima. Ni siquiera Tempo Profano me renta casi nunca jugarlo por eso. Ese mazo lleva doble reverberaciones. Vale, mucha vida todavía. De hecho, me gusta que tanque el que no tiene taunt. Ah, claro, con astronomía 2 veces. Os lo puse que con moción barata podéis llevarlo con astronomía en lugar del hechizo este de daño de hechizo. Que está bastante bien. Mira la cantidad de estadísticas. Ojo los crocoliscos, poca broma. Gorgonzormum. Vamos a ver. Me gustaría mucho pegar a cabeza, eso lo tengo claro. 13, 14. Es que además el tema de, entre comillas, setear letal está horny, sí. Esto aquí está bien, en realidad. He jugado Eliza, entonces mejor hacer esto. Vamos a ver. A ver, esto va a suceder. Esto va a suceder. Supongo que esto y un crocolisco no está nada mal. También puedo hacer doble crocolisco cucurucho y sigo ahí yendo muy face. Venga, sí. Es que estoy ya a ver si le mato. Esa es la cuestión. Estamos relativamente asequibles. Matarle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He seteado letal, sí. Y que los crocoliscos están bastante mamados ahora mismo. Barrera de hielo es un problemilla, evidentemente. Y no podemos jugar en torno a ello. Pegaremos siempre a cabeza. Segunda astronomía. A ver qué le ofrece. Avería de nuevo le viene muy bien porque limpia todo. Ahí está. Pues le ha salido 2 veces la avería de la astronomía. Fíjate si es buena la astronomía. Nada, chicos. Disfrute usted. Vale. Eso significa que no hay barrera de hielo y que está muerto. Otro cucurucho pocho que me da ya de letal de sobra. Pero no era necesario. Entre esto y esto ya era letal. ¡Mago muerto! Abono para mi huerto.
A ver, el mago solo hechizo está bien, ¿vale? No abusa de congelar ni de spell a cabeza. Es solo spell, pero no es lo mismo. No es mago Sif. Mago Sif es el mal. Bueno, pues lo dejamos por aquí, chavales. Creo que ha estado bien, la verdad. Además, me gusta que las que he perdido ha sido porque me han escameado ya. Bueno, me acuerdo de solo una ya. ¿Cuál ha sido la otra? Contra Druida. Ah, bueno, sí, que Druida está roto. Eso no es que haya sido escameada, es que Druida está rotísimo. Pero ya estáis viendo. ¿Recomiendo craftearse este mazo? Pues a ver, sí entre comillas, en el sentido de que las legendarias de DK son buenas y se llevan en todos los mazos de DK, excepto botones, todo lo demás es un crafteo muy safe. Eliza, crafteo muy safe, Prelado también, Ciliax también y Resca también, ¿vale? Luego ya, y la costurera arcoiris también muy buena y muy safe. A partir de ahí ya el kit Rainbow como tal es lo que es bastante más cuestionable. Botones, pues ok. Incluso tampoco, me lo he quitado de mano inicial y todo, fíjate, y tampoco ha sido súper increíble. Está bien, pero tampoco es súper increíble. Pompa y Boato, evidentemente es la esencia de esta versión Rainbow, pero si queréis jugar una Rainbow sin las cartas de chamán, un deck típico, pues ya evidentemente esta épica nada. Esta épica, si no la tenéis yo de vosotros no me la craftearía, ¿vale? O sea, pasaría. Meteros el 2-1 este que te da el barril de Bill o el que te da el hechizo sagrado, el Vigía del Sol, si lo que queréis es jugarlo con el tema de hechizos, pero yo de vosotros no me he gastado 400 polvos en esta carta. Para mí no renta. Pero bueno, en esta versión pues por probar algo nuevo y distinto, pero ya habéis visto que pese al bufo es una carta bastante complementaria que nunca se siente bien terminar del todo jugarla. Y ya está, sí. Ya hemos dicho todas las épicas y legendarias, correcto. Gorgonzón muy gratuito, aunque está en la versión Pay to Win. Está tochísimo, me encanta. Así es que nada, eso, gente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así ya sabéis, apoyadlo con un me gusta y nos vemos pronto. Hasta otra. Tu mundo está condenado.